absolutamente congelados. Esto está causando mucha incertidumbre y ansiedad en millones de peruanos. El presidente y varios analistas creen que más bien sí hay una relación entre las fricciones del Congreso y el Ejecutivo y la marcha de la economía. En su opinión, ellos creen que estos pleitos hacen que los proyectos de inversión no puedan destrabarse y no puedan avanzar. Yo quiero decirles que ese no es el problema, que la lectura política del desempeño económico está equivocada. El hecho que la economía esté entrando en cuidados intensivos no tiene que ver con el ánimo del fujimorismo, sin duda irresponsable, destructivo. Tiene que ver más con el decepcionante manejo de política económica de este gobierno, que lo que hizo fue recortar el gasto público y reducir los ingresos tributarios de forma importante, además de dar un discurso que no es nada consistente y que no le da predictibilidad al sector privado. Desde que el presidente Kuczynski asumió el poder, el gasto público se ha contraído en 1% del PBI y los ingresos tributarios se han reducido en 1.5% del Producto Bruto Interno como consecuencia de la reducción de las tasas de interés a las empresas. En procesos de desaceleración económica, cuando la economía más bien está bajando sus tasas de crecimiento, lo que los países en el mundo hacen es exactamente lo contrario. Inyectan recursos en la economía y tienen un manejo prudente de los ingresos tributarios. A eso se le llama política contracíclica, es decir, cuando la economía está reduciendo su tasa de crecimiento, el gobierno hace lo contrario, contracíclico, para evitar esos efectos. Pero lamentablemente, el problema del manejo de la economía de este gobierno es mucho más serio. El problema es de fondo. Y quiero ser bien descriptivo con esto. Los países crecen de esta forma. En este eje horizontal tenemos el tiempo, años. Y en el eje vertical tenemos el crecimiento o las variaciones del PBI. Los países que progresan con esta tendencia. Es decir, en el tiempo, el PBI comienza a crecer permanentemente. ¿Qué hace que los países crezcan de esta forma en el tiempo, en el mediano y largo plazo? Los aumentos de productividad. ¿Qué significa eso en sencillo? Apostar por la educación. Apostar por la innovación. Apostar por la diversificación productiva. Apostar por la ciencia y tecnología y apostar por la conectividad. Esas son algunas de las variables fundamentales para poder lograr más productividad y así los países crecen en el tiempo. Pero este crecimiento no es así de uniforme, no es uniforme. Todos los países en el mundo, Estados Unidos, Canadá, China, Alemania, Francia, crecen de esta forma. La tendencia es la misma, pero los movimientos son ondulados. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos expansiones y acá recesiones. Y esto es normal. Las expansiones, por lo general, crean las condiciones para las recesiones y viceversa. Lo que hacen los países en el mundo es tratar que estas ondulaciones sean lo menos pronunciadas posibles. ¿Y qué se aplica en ese momento? Para esto son otras herramientas, que es la política económica. Y en política económica no hay nada que descubrir, solo hay dos herramientas. Una es la política monetaria y la otra es la política fiscal. ¿Qué es política monetaria? Algo muy sencillo. Es, por ejemplo, influenciar en las tasas de interés para que la inversión aumente o baje de acuerdo a lo que la economía necesita. ¿Y qué significa la economía fiscal? Utilizar el gasto público, aumentarlo en épocas de desaceleración o recesión o reducirlo en épocas de expansión para que este proceso sea lo menos ondulado posible, pero mantenga la misma tendencia. Esas son las dos cosas que los países usan
para que el crecimiento económico sea sostenible y que no sea brusco. Los países no crecen económicamente porque destraban proyectos de inversión aislados. Los países no crecen económicamente en el tiempo porque seleccionan 10 o 15 proyectos de inversión y comienzan a destrabar cada uno de ellos. En el mejor de los casos, si el objetivo es destrabar, la idea es destrabar todo el Estado, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial. Pero eso requiere una política de fondo, requiere una reforma estructural que simplifique todos los procesos a nivel de todo el Estado, para así el impacto no sea un impacto anecdótico de un proyecto, sino sea un impacto de alcance nacional y agregado. Por ejemplo, un botón. El aeropuerto de Chinchero. El aeropuerto de Chinchero, si nosotros contabilizamos la inversión en un año, el PBI hubiera crecido 0.0%, 0.05% del PBI con el aeropuerto de Chinchero. Es decir, un impacto bastante limitado. El problema del gobierno actual es que no solo no sigue estas recetas que los países modernos del día de hoy siguen, sino que tiene un enfoque que es absolutamente absoluto, que es absolutamente obsoleto, que es el chorreo. El chorreo, ese enfoque del pasado que venimos haciendo hace 25 años y que nos dice que la única forma que el país pueda crecer es apostando incondicionalmente por la gran inversión. Y eso no es cierto. Los países de hoy que progresan son los que apuestan por esto, por la educación, la innovación, la diversificación productiva, la ciencia, tecnología, la conectividad. Y eso es lo que los peruanos tenemos que hacer. El siglo XXI es el siglo de la era del conocimiento y por lo tanto requiere herramientas nuevas, herramientas modernas, herramientas que estén a la par de hacia dónde está marchando el mundo. El gran problema del gobierno actual no solo es que tiene un enfoque obsoleto, sino además que tiene una agenda monotemática de progreso, que es el crecimiento económico, y una agenda además monoinstrumental, que es el destrave. Señor presidente, este 28 de julio, los peruanos realmente queremos que usted lidere la recuperación económica, dando mensajes y propuestas que sean ambiciosas, creativas, realistas. Ya nos acercamos al Bicentenario y me parece que los peruanos tenemos que ahora discutir las cosas realmente serias y los que determinan el progreso de la República. Dejemos de discutir aspectos circunstanciales, frívolos, vacíos y comencemos a discutir los reales retos de nuestra nación, no para los próximos 5 años, sino para los próximos 30 años. Muchas gracias.